viendo A Primera Hora, un programa pensado para ti. Yo creo que yo conozco y sé. Bueno, el día de hoy estamos de regreso aquí a Primera Hora con un invitado muy especial. Está con nosotros el diputado Bertico Santana del PRM, circunscripción número 2 de Santo Domingo Este. Hola, buenos Bertico. días. Buenos días, ¿Cómo gracias. está usted? Yo bien, adiós, gracias. Qué bueno. Y sobre todo aquí enfrente de una playa de comunicadores como ustedes. Aquí yo me siento en mi casa, que yo estoy bebiendo un cafecito. Como debe agüita, ser, como debe ser. Y además tenemos compromiso tú y yo. Sí. No me crea que a mí se me ha olvidado el hecho de que yo no haya alcanzado la posición de alcalde. No me exime a mí de acompañarte a ti y al alcalde de Santo Domingo Este en ese objetivo de los Déjelo hasta ahí, que el alcalde no ha empezado y ya está caliente con ese tema. Pero mire, para que usted no se caliente ahí. Para que usted no se caliente ahí. No coja fuego ajeno. No coja fuego ajeno. Cuéntenos un poquito cómo ha estado estos predios, estos días, luego de que usted aprobara en primera lectura el tema del Código Penal y usted no está dentro de la comisión que lo está estudiando, pero sí quisiéramos saber su parecer sobre el mismo. Bueno, no estoy en la nómina, pero sí estoy como legislador. O sea, no, en la lista en la nómina de los, porque no es el área de uno, tú sabes que en el Congreso estamos divididos por áreas, pero yo creo que el Congreso hará un buen ejercicio ahora con el tema del código. Tenemos una gran oportunidad de poder hacer las correcciones que tengamos que hacer y enmarcar en el mismo todo lo que tiene que ver con legislación, no particularizarlo. Yo creo que los sectores que están empujando en el Congreso con el objetivo de que se ponga una cosa y se quite otra, yo creo que debemos de flexibilizar y de una vez y por todas permitirle al señor presidente de la República que promulgue un código que se pueda identificar la sociedad con él y sobre todo que empiece a penalizar los crímenes que acontecen y no hay una forma de tú penalizarlo de manera ejemplar. Claro. Sí. Diputado, nosotros tenemos un código de más de 100 años que obviamente no está adaptado a los nuevos tiempos. Y veía que el actual, ahora se van a someter a vistas públicas. Y a mí me asusta el tema, porque realmente yo entiendo que nosotros independientemente debemos aprobar un código y sobre la marcha ir corrigiendo cualquier tema que tengamos, porque es peor que tener un código que no está actualizado y que cerca de 80, 90, 100 ilícitos diferentes no están nombrados ahí. Me preocupa el tiempo, no sé usted con la experiencia que tiene, el someter a vistas públicas a alta altura de juego, teniendo ya que esta legislatura termina el 26 de julio, si no me equivoco. Pero te apuesto que lo van a aprobar antes que concluya. Sí, pero vamos... ¿Verdad que sí, diputado? Bueno, si está trabajando para eso, habríamos que ver a dónde vamos a llegar, porque déjenme decirle algo. El código se ha estado discutiendo por muchos años en el Congreso. Yo voy a cumplir 18 años ahora el 16 de agosto y he visto cómo se ha ido discutiendo en casi toda la legislatura, ha estado sometido el código. Es decir, inclusive se aprobó en el año 2006 y algunos mecanismos institucionales desde el punto de vista legal impidieron que fuera promulgado y el mismo fuera ejecutado en su aplicación. Pero yo creo que ahora tenemos la gran oportunidad de hacer las correcciones, que no son muchas, son pocas las que hay que hacer porque reitero, se ha discutido. Yo creo que hay más cosas que nos unen a la aprobación del mismo que a la separación. El tiempo para hacerlo es todavía grande, porque muy bien puede el presidente de la República extender la legislatura hasta el 15 de agosto. Hasta el 15 de agosto, pero puede también nosotros aprobarlo antes del 29 y devolverlo al Senado con la corrección y simplemente el Senado a acogerse. Yo creo que esas diferencias que hay pueden salvarse. Bertico, me gustaría saber su parecer sobre la ola de reformas que ha planteado el presidente de la República, ¿verdad? Entre ellas la modificación a la Constitución de la República, que ya hemos visto pues voces autorizadas, como es el presidente emérito del Tribunal Constitucional, que establecía que la Constitución tiene cláusulas pétreas que no necesitan ser tocadas, sino más bien que lo que necesita, por ejemplo, el Ministerio Público es una ola de transformaciones y afianzar la institucionalidad hacia adentro. ¿Qué le parece esas declaraciones, la visión que tienen ustedes? Mira, yo creo que era hora ya de que alguien diera el paso.
de someter al Congreso no solamente la parte de las modificaciones a la Constitución, sino hay que buscar la manera de adecuar muchas legislaciones que no están adecuadas a la Constitución actual. Recuerdo que en el año 2013 el senador Félix Bautista, en un momento determinado, yo siendo miembro de la comisión bicameral con él, que estábamos estudiando la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la ley marco para muchas otras legislaciones, adaptarla y enmarcarse en ese plan que se creó en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Había alrededor de 120 legislaciones que habían que adaptarla a la Constitución. Yo creo que esa ola de reforma que ha planteado el presidente de la República en torno a la reforma de la Constitución, debemos de esperar que ellos sometan y él exprese en la comunicación que va a dirigir al Congreso cuáles son los aspectos a tocar en la Constitución de la República y tú poder en el Congreso buscar la manera de colocar o quitar algunos otros aspectos que entendamos que puedan hacerse más viables para el fortalecimiento institucional del Estado. Pero yo creo que, como bien dice el presidente del Tribunal, el expresidente del Tribunal Constitucional, hay que hacer una gran ola de reforma que pueda fortalecer la justicia en la República Dominicana, que la justicia empiece a funcionar de manera orgánica, que no sea un elemento coyuntural de momento y que sirva a los intereses coyunturales del momento de quien esté gobernando. Debemos de tener un país mucho más institucionalizado. Y yo creo que la intención del presidente de la República que él busca es esa. Ahora, no hay todavía nada definido de los aspectos que se van a tocar en la reforma de la Constitución, solamente algunas cositas que ha expresado el mismo jefe de Estado, pero también hay otras cosas que todavía no se han tocado. Una de las cosas, y discúlpame Omar, que sé que quieres, una de las cosas que establece el presidente de la República es precisamente el tema del Ministerio Público Independiente. Y el expresidente del Tribunal Constitucional establecía que el Ministerio Público es independiente en una de sus participaciones públicas y establecía el hecho de que lo que básicamente necesita es que el Ministerio Público no debería ser nombrado ni por el Consejo Nacional de la Magistratura ni por ningún otro poder del Estado, porque quien dirige la política criminal es el presidente. Entonces, él decía un tema importante que no sé si el presidente de la República está en conocimiento, desvirtuaría funciones constitucionales que le abroga la Constitución al presidente de la República y eso desdibujaría un poco el tema del Estado. Entonces, me gustaría saber, porque ese es uno de los temas nodales que ha planteado el presidente, ¿ustedes como legisladores también se han planteado eso? Existe una corriente en el Congreso que entiende que el presidente de la República no debe de desprenderse de esa prerrogativa. Dentro de lo que yo me inscribo, entiendo que el presidente de la República no debe de desprenderse de esa prerrogativa, pero eso es algo que hay que ver la visión integral de todos los aspectos que se van a desarrollar en torno al, después que tú modifiques, qué vamos a hacer cuando se modifique y si hay ese nivel de independencia. Yo creo que el presidente de la República debe de tener el control. Ahora lo que se debe de generar es la confianza necesaria para que una justicia independiente accione como tal. Hay muchos aspectos, es profunda, tendríamos que sentarnos a hacer un análisis bien amplio. Yo puedo darte algún aspecto, pero sí me voy a tomar un buen tiempo del programa haciéndote la explicación. Pero yo me inscribo dentro de lo que entiende que la prerrogativa del presidente del nombramiento del procurador no debe de soltar el presidente de la República. Diputado, uno de los temas que está causando mayor preocupación en los últimos días a los dominicanos es el tema de una posible reforma fiscal. ¿Cuál es su parecer al respecto? ¿Necesaria? ¿Una necesidad en este momento? La reforma fiscal se debió de plantear en el año 2013. ¿2013? 13. Es decir, cuando pasa la reforma a la Constitución del 2010, se elabora la Estrategia Nacional de Desarrollo. Se plasmaron en la Estrategia Nacional de Desarrollo varios puntos, los cuales debíamos de ir cumpliendo de manera cíclica en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Para ello debió de haberse hecho una reforma fiscal lo suficientemente profunda en el año 2013. Yo recuerdo que en ese año nosotros sometimos un proyecto de ley de responsabilidad y transparencia fiscal con el objetivo de equilibrar el tema del gasto y los ingresos, porque yo escuché ahora, inclusive en un grupo que tenemos, estábamos discutiendo la opinión del CRES, un experto, que él decía que el déficit fiscal no se va a subsanar con una reforma fiscal, porque mientras más ingresos tú tengas, más tú gastas.
Ahora, el objetivo no es subsanar el déficit fiscal, el objetivo es tener más ingresos para resolver los problemas y a la vez tú tener la posibilidad de en un momento determinado equilibrar los ingresos y los gastos. Pero tú no puedes seguir teniendo un nivel de ingreso como el que tenemos nosotros y una demanda de solución de problemas con un nivel de gasto como el que está demandando la sociedad dominicana. Esa reforma fiscal es necesaria, debió de hacerse, debe de venir un marco de sacrificio de todos los sectores. Yo felicito la responsabilidad con que ha encarado el presidente de la República este tema, porque lo planteó cuando a su llegada al suelo presidencial en el año 2020, en plena pandemia, un país cerrado, y él planteó la necesidad de que se hiciera una reforma, pero todo el mundo salió y nadie quiso asumir las responsabilidades y las consecuencias que pudiera generar la misma. Entonces, quiere decir que el presidente de la República está claro y consciente de que hay que hacer la reforma, y todos nosotros, los legisladores que estamos y los que van a entrar ahora, saben que esa reforma es necesaria, y es necesaria no porque quiera el presidente que se haga, sino porque es la única manera de viabilizar un esquema y hacer un plan de resolver las problemáticas estructurales que desde el Estado debieran de estar resueltas ya hace muchos años. Sí. Diputado, si no me equivoco, usted es uno de los diputados que ha trabajado más con el tema de la Comisión de Presupuesto. Sí. Inclusive la ha presidido en varias ocasiones. Ya 3 veces. 3 veces, es decir, que tiene el conocimiento. Y una de las cosas, y como estamos en el tema de reforma fiscal, y usted ha trabajado tanto ese tema, una de las cosas que a mí me preocupa es la calidad del gasto. Creo que ha disminuido la actual gestión. Vemos temas como lo que está pasando con la parte del tema eléctrico, con la subida de las pérdidas que ha generado un tema importante. Vemos un tema de la nómina pública que está significando cerca de 100.000 millones de pesos más. Vemos el aumento de gasto corriente. Entonces yo pongo el ejemplo como un hijo que uno tiene, y mientras le está dando más, pero sigue gastando más. ¿No debería generarse algún tipo de sensatez con respecto al gasto público? ¿Usted entiende que se ha manejado bien antes de nosotros entrar en un tema realmente y amplio de una reforma fiscal? Ahí y antes, 86% del presupuesto se va en gasto corriente. En gasto corriente, solo el 15% aproximadamente, o el 14% se va a gastos de capital, y hemos tenido la inversión más baja de los últimos 73 años en gasto de capital. Si tú te vas al desglose del gasto, ¿cuáles rublos del gobierno central se lleva ese gasto corriente? Sobre todo nómina. Mira, el pago al servicio de la deuda. 25% más o menos. El 4% para educación. Y algunos aspectos que tienen que ver con temas económicos con el Banco Central. Ahí se concentra ese gran gasto de capital. Algo que hay que reconocerle a este gobierno es que ha ido haciendo, después que no se le permitió hacer la reforma fiscal en el año 2020, para aplicar en el 2021, fue la racionalización del gasto que empezó el gobierno. Estableció un mecanismo de priorización del gasto. Los presupuestos allá van con un alto nivel de gasto corriente, pero un gasto corriente que va priorizado, focalizado sobre todo a los mecanismos de subsidio que han permitido que, a pesar de todas las circunstancias adversas que ha tenido el gobierno, Ucrania, el incremento de toda la producción en China, el encarecimiento de muchos productos de ellos, incluyendo los fletes, todo eso, le ha permitido al Estado tener una balanza de precios y manejar un nivel de inflacionario con relación a otros países mucho más eficiente. Ese gasto corriente que tiene el gobierno es fruto de muchas de esas políticas. Ahora, yo voy a tomar una palabra de Danilo Medina en el año 2018, que él mismo dijo en el 18 que no era posible mantener un nivel de endeudamiento como el que tenemos, porque las autoridades que pudieran venir en el futuro no iban a tener un mecanismo de inversión viable, es decir, de gasto de capital. Él lo dijo él, no fui yo, lo dijo él. Por eso que tú ves que se crean alianzas público-privadas, se incrementa el tema de la posibilidad de los fideicomisos,
porque era el único mecanismo que se podía tener para tú hacer grandes inversiones. Entonces, la irresponsabilidad del escenario político planteado en toda su faceta, no digo el oficialismo en aquel entonces y oposición, sino de que no se hizo lo que tenía que hacerse cuando debió de hacerse, es el fruto de lo que tenemos hoy. Ahora nos vamos a mirar atrás. Lo importante es que tenemos un gobernante que ha decidido y tomado la decisión de hacer una reforma fiscal integral, y él puso el primer ejemplo. El gobierno ha ido racionalizando, focalizando y estableciendo prioridades del gasto corriente. Sí. Vertico, pero una entonces, cosa. 4 trillones ha manejado el presidente en 4 años, sí, 27.000 millones de dólares. Sí, pero es algo lo cual... El préstamo. Pero hay algo, yo quiero que tú analices cuál ha sido el costo que se ha llevado la pandemia y dónde está República Dominicana hoy versus otros países que pasamos lo mismo que nosotros, que no están en la misma posición que tiene la República Dominicana hoy. Entonces todo tiene un costo, todo tiene un costo. Entonces vamos a ver una cosa y la otra. Pues no es decir cuánto hemos manejado. Si vamos a ver él ha manejado eso en 3 años, cuánto se han manejado en 16 años de manera ininterrumpida que administró el PLD, 20 como la interrupción de los 4 años de Hipólito Mejía. Es decir, aquí lo importante no es quién no hizo ni quién hacer, es qué vamos a hacer. Y eso es lo que ha planteado el presidente Luis Abinader desde que llegó ahí. Tengo una curiosidad doble por varias de las reformas, porque no hablamos solamente de la reforma fiscal, hablamos de la reforma constitucional. Milton Ray Guevara también habla de la reforma laboral, que es otra que no se quite de golpe, la cesantía de golpe. Quiero saber cuál es su postura sobre la cesantía, si debe eliminarse o no. Y hoy el periódico Diario Libre resalta en su portada esta información que dice: Abinader no podrá reelegirse con la reforma que plantea, pero él no puede reelegirse con la Constitución que está actual. ¿Cuál es la necesidad de reformar la Constitución si actualmente él no se puede reelegir porque está en su segundo periodo y nunca más? La reforma de la Constitución no es un tema de la reelección del presidente de la República. Precisamente por eso lo digo. Pero oiga lo que dice aquí. Abinader no podrá reelegirse con la reforma que él plantea. No podrá reelegirse. Porque no lo estoy diciendo yo. Él propone un transitorio. Él propone un transitorio. Pero precisamente que ahora mismo la Constitución se lo prohíbe. O sea, porque ese es un tema que está trayendo a colación a la vista pública nacional eso. El propio presidente. El propio, sí. Y que él va a poner un transitorio para eso cuando él no se puede reelegir. Pero es que hay algo muy importante. La reforma de la Constitución, la mayoría de ellas, a excepción de la del año 2010, todas han sido para reelegir un presidente. Pero por eso lo digo. Pero, perdón, entonces, ese nivel de desconfianza siempre existe. Y por eso le temen muchos a que haya una reforma constitucional. Qué bueno que usted dice eso, pero deja que me complete la pregunta. Esa es una, ¿verdad? Es el temor de la gente. Y el presidente de la República lo que ha dicho claro y ha manifestado que se hay que poner todo eso para que la gente entienda. Pero usted está claro de que la Constitución ya establece que él no puede. No, ahora no, pues ya son 2 periodos ya. Pero ¿y por qué entonces habría que reformularla? ¿Cuál sería la necesidad? ¿Qué artículos necesita la modificación, la Constitución, que deben ser modificados? No, pues espérate, Lorena, y yo no sé, porque la reforma la va a plantear el presidente. Hablamos hace un momentico, los niveles de independencia del Ministerio Público, algunos aspectos que hay que modificar en la Constitución. Para eso yo no puedo dar una descripción de todos los aspectos que van a hacer, porque yo no lo he consultado y no formo parte de eso. Entonces yo hablarte de algo que yo no tengo el control de eso sería una irresponsabilidad de mi parte. Ahora, hay aspectos que yo te puedo decir, como te lo dije hace un momentico, el que el presidente se quite esa prerrogativa de que nombrar el procurador, yo no estoy de acuerdo. Ahora es una posición del presidente de la República. Yo no puedo discutir eso. Hay que ver como cuando él mande al Congreso y los congresistas que estén allá, que desafortunadamente ya yo no estaré allá, van a aprobar para ver cuáles son los aspectos que van a modificar en la Constitución. ¿Y de la cesantía? ¿Usted está de acuerdo que le eliminen? Estoy de acuerdo con la eliminación de la cesantía de manera gradual. No puedo ser irresponsable en eso, porque ¿para qué se creó la ley de seguridad social y tiene todos los aspectos que tiene? Y el empleador está suministrando recursos para sostener esa seguridad social y sostener el retiro de un empleado.
porque por algo fue. Porque yo aporto. Y aquí estoy hablando de ti ya como empresario. ¿Entiendes? Yo hago mi aporte. Cada vez que yo le pago a un empleado, yo hago un aporte para ellos. Entonces, cuando hay que cesantearlo. Hay que buscar la manera cómo tú vas de manera gradual o hacerlo, pero hay que buscarle una solución. Una pregunta, Bertico, que no quiero que usted se nos vaya sin esto. Cuando yo lo conocí en el Congreso, a usted, 2 diputados acompañaban a Luis Abinader. Uno era usted, uno era la compañera de Boca Chica suya. Josefa, ¿quién era el otro? Demetrio Vicente. Demetrio, que ya no está en el Congreso. Ustedes eran los 3 que cuando todo el PRD en ese entonces estaba con Hipólito, estaban con Luis. No, porque no es con Hipólito. Esa primera ola. De lo que con Miguel. Estaban con Miguel. Estaban con Miguel y ustedes estaban con Luis. 2006, 2010. Entonces ahora viene un cuatrenio de Luis, usted no está siendo diputado. ¿Aspira Bertico Santana a entrar al tren gubernamental con Luis Abinader? Es una decisión del presidente. Ya eso está hablado, Elías, por Dios, ya eso está hablado. Gracias, Bertico, de verdad. Siempre es grato conversar con usted. Y Eduarda tenía un tema que se lo vamos a dejar para la próxima entrevista. Sí, porque ya hace rato se nos fue. No, felicitarlo porque su posición ha sido coherente. Ha sido coherente y responsable. Y a mí me gusta la gente coherente y responsable. Y sobre todo, algo que usted dice que no lo dicen los amigos del PRM. Y que es bueno que usted lo reconozca, que la Constitución del 10 no se tocó para el tema de la reelección presidencial, sino para transformaciones. Se hicieron, déjame decirte una cosa, yo tengo muchos aportes en esa Constitución y debo de reconocerle a Reinaldo Pared Pérez, que Dios lo tenga en un espacio donde lo pueda conservar en paz. Debo de reconocer en él que fue una persona muy abierta, aunque debo también de reconocer que fue un tipo muy de partido. Señores, Bertico Santana, que sale del Congreso, pero segurito que va a estar en el tren gubernamental, sobre todo porque él lideró parte de la campaña del presidente Abinader. ¿En qué zona fue que le tocó? Santo Domingo Este. Santo Domingo Este, el municipio más grande del país. Bertico Santana, de diputado a ministro. ¿A dónde? ¿A director de qué? Eso lo vamos a ver. Además que mañana tenemos una encuesta interesante de quiénes son las figuras que deben seguir y dónde va a ir cada quien. Eso y más. Así que nos vemos mañana a partir de las 6 tempranito a primera hora. Bye, bye. Red Nacional de Noticias, Canal 27, Alta Definición. El Instituto Nacional de Pastoral de la Conferencia del Episcopado